Año 476 después de Cristo. Las puertas del palacio imperial se abren lentamente. Dentro del salón principal, un joven vestido con una túnica púrpura observa con incredulidad y temor. Tiene apenas 15 años. Ese joven es Rómulo Augustulo, y en pocos minutos dejará de ser emperador. Frente a él, un general germánico avanza con paso firme. Su nombre es Odoacro, y representa el cambio irreversible, un extranjero que decide el destino del Imperio Romano. No hay batalla, no hay resistencia, no hay legiones defendiendo el trono. Simplemente, el último emperador de Occidente es obligado a abdicar. Con ese acto administrativo, termina uno de los imperios más poderosos que ha conocido la humanidad. Pero la verdadera pregunta no es qué ocurrió ese día, sino cómo Roma llegó hasta ese punto. Cómo una civilización que dominó 3 continentes pudo desmoronarse. Para comprenderlo, debemos viajar al momento en que Roma parecía invencible. Imaginemos la ciudad durante el siglo II después de Cristo. La ciudad es el corazón del mundo, con más de 1 millón de habitantes. Las calles están llenas de comerciantes, soldados, senadores y viajeros provenientes de todos los rincones del imperio. El Coliseo se alza monumental. El Foro Romano bulle de actividad. Templos y estatuas brillan bajo un cielo azul claro. Desde Britania hasta Egipto, desde Hispania hasta Siria, todos los territorios conocidos rinden tributo al emperador. Las legiones vigilan fronteras que se extienden miles de kilómetros. Los caminos conectan ciudades enteras, y el latín se ha convertido en el idioma del poder. Roma no es solo una ciudad, es una civilización, y aparentemente es eterna. Sin embargo, incluso en ese momento de grandeza ya se formaban las primeras grietas. Roma no se convirtió en un imperio únicamente por su poder militar. Su verdadero genio fue su capacidad de integración. No solo conquistaba pueblos, sino que los transformaba. Galos, hispanos o sirios podían convertirse en ciudadanos romanos, servir en el ejército, participar en la política e incluso llegar al trono imperial. Esto permitió que Roma absorbiera culturas enteras y las incorporara a su estructura. Con el tiempo, esa misma fortaleza comenzó a ser un problema. Las legiones, antes compuestas por ciudadanos romanos, se llenaron de soldados extranjeros, germanos, tracios, dacios, hombres que luchaban por la paga y no por la patria. Este cambio, aparentemente pequeño, tendría consecuencias enormes siglos después. Muchos historiadores sitúan el inicio del declive con la muerte de Marco Aurelio, el último de los llamados 5 buenos emperadores. Tras su fallecimiento, el poder pasó a su hijo Cómodo, excéntrico, impulsivo y obsesionado con su propia gloria. Gobernaba por capricho y se consideraba un héroe divino. Su reinado debilitó la autoridad imperial y desató conspiraciones y conflictos. Cuando finalmente fue asesinado, el imperio cayó en guerra civil. El trono ya no dependía de la legitimidad, sino del ejército. A partir de ese momento comenzó uno de los periodos más caóticos de Roma, la crisis del siglo III. Durante aproximadamente 50 años, más de 50 hombres reclamaron el título de emperador. Muchos gobernaron solo unos meses, y la mayoría murió a manos de sus propios soldados. Mientras tanto, las fronteras del imperio comenzaron a colapsar. En el norte, tribus germánicas como godos, vándalos, alamanes y francos empezaron a organizarse en confederaciones peligrosas. En el este, el resurgente imperio persa sasánida reclamaba territorios romanos. Mantener ejércitos enormes requería enormes sumas de dinero, pero Roma ya no tenía la riqueza de siglos anteriores. Para pagar a las legiones, los emperadores redujeron el contenido de plata en las monedas. Con el tiempo, esto provocó inflación descontrolada, paralizó el comercio y empobreció a las ciudades. La humillación llegó cuando el emperador Valeriano fue capturado por el rey persa Sapor. Era la primera vez que un emperador romano caía prisionero de un enemigo extranjero. La imagen de invencibilidad romana se había roto para siempre. En ese contexto, apareció un líder decidido, Diocleciano. Comprendió que el imperio era demasiado grande para ser gobernado por una sola persona.
Creó la tetrarquía, dividiendo el imperio en Oriente y Occidente, cada uno gobernado por un emperador y un sucesor. Durante un tiempo, el sistema funcionó, la economía se estabilizó, las fronteras se reforzaron. Pero también ocurrió algo irreversible. Roma dejó de ser un imperio unificado. Mientras Occidente se empobrecía y se debilitaba, Oriente prosperaba. Constantinopla se convirtió en la capital más rica del mundo. La división era ahora no solo política, sino cultural. Occidente hablaba latín, Oriente hablaba griego. Occidente conservaba tradiciones antiguas, Oriente abrazaba el cristianismo con fervor. Poco a poco ambos mundos tomaron caminos diferentes. Contrario a lo que muchos creen, los pueblos germánicos no destruyeron Roma desde fuera. Roma los integró. Miles de guerreros germánicos servían como soldados aliados, conocidos como foederati. Muchos generales romanos eran de origen bárbaro. Roma dependía cada vez más de ellos, y esa dependencia acabaría siendo fatal. Todo cambió con la llegada de los hunos, jinetes nómadas de las estepas asiáticas. Su expansión provocó un efecto dominó. Tribus enteras huyeron hacia el territorio romano buscando refugio. Entre ellas, los visigodos. Roma les permitió entrar, un error que tendría consecuencias devastadoras. En el año 378, los visigodos derrotaron completamente al ejército romano en la batalla de Adrianópolis. El emperador Valente murió en el campo de batalla, demostrando que las legiones ya no eran invencibles. Décadas después, el líder visigodo Alarico marchó sobre Roma y en el año 410 saqueó la ciudad. Por primera vez en casi 800 años, la ciudad eterna cayó ante un enemigo extranjero. Durante los años siguientes, el Imperio Romano de Occidente se convirtió en una sombra de sí mismo. Las provincias se perdieron una a una, y el norte de África, el granero del imperio, cayó en manos de los vándalos. Sin ese suministro de grano, Italia pasó hambre. El imperio estaba condenado. Finalmente, en el año 476, Odoacro depuso al joven Rómulo Augustulo. No hubo gran batalla, no hubo heroísmo, solo silencio. Así terminó el Imperio Romano de Occidente. Sin embargo, Roma no desapareció. Su derecho se convirtió en la base de los sistemas legales europeos. Su arquitectura inspiró ciudades durante milenios. Su idioma evolucionó hacia las lenguas romances, español, francés, italiano, portugués. Su cultura continuó influyendo en la humanidad. Roma cayó como imperio, pero sobrevivió como civilización. La lección es clara: ningún imperio es eterno. La grandeza conlleva responsabilidades, y la corrupción interna es más peligrosa que cualquier enemigo externo. Roma cayó no por la espada de un bárbaro, sino por la apatía de sus propios ciudadanos. Su estructura política occidental colapsó, pero su legado nunca murió. A través de libros, leyes, ciudades planificadas, palabras derivadas del latín y códigos de derecho, seguimos conectados con Roma. Su historia no terminó con la caída de Occidente. Simplemente se transformó y perduró en formas nuevas. El Imperio Romano de Occidente concluyó, pero su civilización continúa viva en cada rincón de la cultura moderna. Roma nunca cayó del todo. Se metamorfoseó, recordándonos que las ideas y los valores pueden sobrevivir más allá de los imperios.